Hablamos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8. Y la palabra de Dios dice así, a partir del 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor Jesucristo sea quien hable. Aleluya. Señor Jesús, te damos gracias y estamos aquí con toda la confianza y toda la fe de que tú haces todo. Tú haces la obra, tuyas son tus palabras, tuyo es el querer y el poder. Te agradecemos, Señor Santo, tu misericordia y ese privilegio que nos diste de poder servirte. Gracias, Señor Santo. Bendito sea tu nombre por siempre. Te pedimos, Señor Santo, que bendigas este servicio, este estudio, esta predicación, y que seas tú quien hables en lugar de nosotros, porque tan solamente somos vasos vacíos que queremos, estamos hambrientos de tu luz. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. ¿Saben ustedes que la palabra fe solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento? 3 veces nada más. Se me hizo tan interesante eso. En todo el Antiguo Testamento 3 veces aparece la palabra fe. En el Nuevo Testamento aparece 247 veces. Hay un versículo en Habacuc 2:4 que conocemos todos, que dice: mas el justo por su fe vivirá. Los otros 2, ahí están también en Números y en Isaías. Qué curioso, ¿no? Solamente 3 veces. Me pregunté yo: ¿por qué es eso? ¿Por qué es así? Bueno, en el Antiguo Pacto, acuérdense que Dios utilizaba a sus profetas. Dios no se dirigía a la gente a menos que tuviera un propósito especial. Entonces la fe era algo que realmente Dios iba a hacer lo que iba a hacer a través de lo que su palabra decía en voz de los profetas. Aleluya. Sin embargo, en Deuteronomio 6:25 hay algo muy interesante. Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Acuérdense de los 2 mandamientos que dijo Jesucristo. Amén. Obediencia, poner en obra los mandamientos. Nada de eso se pudo lograr en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una razón importante por qué no se menciona tanto la fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí. Es muy importante, muy importante. Bien, hablaremos de eso después. Hablaremos sobre el centurión. ¿Qué es un centurión? Era un comandante del ejército romano. Sabemos que los romanos eran gentiles, no eran judíos. Es más, eran enemigos de los judíos. Amén. Pero así como a los samaritanos, así como Cornelio, Jesucristo se dirige directamente a otro gentil, para que su palabra fuera hecha realidad, para que su palabra tuviera un peso que hasta hoy en día tiene peso en el corazón de nosotros. Él tampoco era un hombre pobre, ni religioso. Amén. Sin embargo, la palabra nos dice que él era justo, era un hombre justo, a pesar que no era ni judío, ni religioso, ni pobre, ni tenía ningún tipo de problema. Él era un hombre justo. Amén. Era un militar.
Así como aquel que con un poquito de altivez fue con el profeta Eliseo, ¿recuerdan? Para que lo sanara de la lepra, Nahum, ¿verdad? No. Entonces, Dios de nuevo se dirige a un gentil, Y aquí hay una lección muy importante para nosotros, para todos nosotros que somos gentiles. Amén. Ese centurión no titubeó. Amén. Creía en él. Algo importante, lo más precioso de ese pasaje que leímos es en el 8. Y dice, solamente di la palabra. Aleluya. Solamente di la palabra. El centurión, siendo gentil, igual que nosotros, dice, solamente di la palabra. ¿Qué sabía este hombre? Que el verbo había sido hecho carne. ¿Qué sabía este hombre? Que este mismo hombre, Jesucristo, el que con su palabra creó todo. No sé, pero él confiaba en él, creía en él y dijo, solamente di la palabra. Amén. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Amén. Todo aquel que le pide al Señor y ha guardado sus mandamientos, recibe lo que pide. Eso es lo que en la antigüedad no podían ellos recibir. No tenían esa gracia. Hasta nosotros, los gentiles, podemos decir eso. Amén. Porque obedecemos sus mandamientos. Gloria al Señor, aleluya. Este hombre, este centurión, un hombre sin necesidad alguna, era justo. Sabemos que los militares tienden a ser personas un poco serias, duras. Amén. Pero este hombre tenía un siervo. No sabemos si el siervo era judío. Pero algo muy interesante es que el siervo dice, estaba postrado en casa, paralítico. No era ciego, no era cojo, no era mudo ni sordo, era paralítico. Amén. Cuando Jesús sanaba gente, entre ellos por supuesto eran judíos, Él los tocaba. Era un contacto directo. Y eran enfermedades que obviamente muy difíciles, a veces imposibles de curar. Pero la parálisis es otra cosa, hermanos. La parálisis. Amén. Aquí en este mundo hoy día todavía sufrimos mucho de parálisis. Estamos inmóviles en tantas formas. No podemos hacer nada. Nos sentimos inútiles. Aún con todo lo que se nos ha dado, somos inmóviles, somos paralíticos. Entonces este pasaje tiene un significado especial. Y fíjense bien en esto. No tocó a este hombre. Fue a larga distancia. Aleluya. Fue a larga distancia. Amén. A nosotros no fue dada la palabra. Era para los judíos. Era para ellos directamente. A nosotros nos vino hasta después. Por terceros. Por intermediarios. Y este centurión romano era intermediario entre la salvación de su siervo y el Dios vivo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Fíjense qué curioso. Él creía en él. Amén. Ahora, Jeremías 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. Y no Dios desde muy lejos. El otro día cuando fuimos a la casa de la hermana Beatriz a orar por el nieto de su hermano, ella estaba preocupada de que, pero no están aquí, ¿cómo van a poder sanar a este hombre? Y realmente a Dios no le interesa si está cerca o lejos. Amén. No le interesa si no está en un lugar que puede ser accesible para él. A él lo que le interesa es que se haya fe. Aleluya. Se haya fe. Él no es un Dios de cerca, es un Dios de lejos, dice la palabra. Entonces este centurión, sin que tuviera que ver al enfermo, él tenía la convicción de que de lejos Jesús lo podía sanar. Amén, aleluya. Amén. ¿Qué clase de fe? Amén. Otra cosa importante que él hizo es que él esperó en saber su voluntad. Amén. Dice así, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Él esperó saber su voluntad.
Si sabemos exactamente lo que Dios quiere, si Dios quiere el bien para nosotros, amén, tenemos la confianza de que como es algo bueno para nosotros, lo que pidamos está dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Por lo tanto, Él lo hará. En 1 de Juan 5:14 dice así: esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Entonces, cuando pedimos cosas que creemos que son buenas para nosotros, cuando pedimos ganarnos la lotería, cuando pedimos un carro nuevo, quizás pensamos que sea bueno para nosotros, quizás pensamos que es lo que yo necesito. Yo necesito eso ahorita. Quizás hasta una enfermedad. Pensamos que si fuera sano de esto, es algo bueno para mí y que Dios me lo va a dar. Sin embargo, no conocemos los propósitos de Dios. Amén. Y tenemos que confiar que sus propósitos es lo que Él quiere realmente para nosotros. Amén. Entonces, si tenemos confianza en Él, lo que pidamos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros, que dice, Él nos oye. Él nos oye. El 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, este centurión sabía, no solamente creía en Él, creía en su poder, creía en el poder de su palabra, creía de lejos, pero también creía que su voluntad estaba siendo seguida al pie de la letra. Por ser un hombre justo, Él quería el bien para su siervo, no para Él. Y eso es la voluntad de Dios, que hagamos el bien a otros. ¿Por qué no ha de hacerle caso al Señor? Si Él quería el bien para alguien más. Ni siquiera un superior, ni siquiera su jefe, ni su familia, era su siervo. Y Dios le gusta eso. Entonces el centurión sabía exactamente que esta era la voluntad de Dios. Otro punto muy importante es que este hombre fue humilde. Dicen ahí, la fe comienza cuando termina el orgullo. La fe comienza donde termina el orgullo. Naamán, por ejemplo, fue orgulloso. Yo no me baño en ese río, está sucio. Requirió de alguien, un siervo humilde, que le dijera, oye, pero si te pidiera cualquier cosa, ¿no lo hicieras? Y fue a bañarse donde el profeta le había indicado. Este hombre ni siquiera tuvo altivez, era humilde. Este hombre era rico, un centurión, está a cargo de cientos de soldados, tiene siervos, tiene casa, tiene muchas propiedades, es un hombre rico. Sin embargo, ¿qué dijo? Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera era el techo del siervo. Es probable que su siervo estaba en la casa de su patrón. Así de justo era este hombre. Su siervo lo estaba cuidando. ¿No creen ustedes que este centurión ya había gastado mucho dinero en médicos? En todo tipo de alimentos y cosas especiales, cosas caras, en su siervo. Pero ahora venía el médico de médicos. Aleluya. Amén. Pero lo tenía en su casa porque él dice que no era digno de que entrara bajo su techo. Y su techo no era una casa pobre, ni algo de que avergonzarse. Seguramente era un palacio. Aleluya. Pero era tan humilde este hombre que dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aleluya. Entonces a Dios uno se le acerca con humildad. Amén, con humildad. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. A los soberbios. Todo aquel que se pone bravo, todo aquel que se pone, yo no voy a ceder. No voy a ceder. Y no crean que tenga algo de malo ponerse bravo cuando hay injusticia. Amén. Estoy hablando cuando uno va ante Dios a pedir algo, ¿con qué cara podemos ir con altivez al Señor y pedirle las cosas? Amén. Acuérdense de los vasos vacíos, las jarras vacías. Así tenemos que ser. Y este hombre, sin ningún titubeo, ya Jesús le había dicho, yo iré y le sanaré. Jesús ya estaba dispuesto a ir con él. Imagínense qué honor, que Dios vaya a su casa. Sin embargo, él pudo haberse
enaltecido. Miren, Jesús viene a mi casa. Así de importante soy yo. Dicen que Herodes una vez se glorió a sí mismo. Cuando lo confundieron cuando hablaba cosas de Dios, pensaba, pues esa es la voz de Dios. Y él no dijo nada. Pues sí lo soy Dios. Y Herodes entonces murió comido por gusanos. Santo. Vivo. Amén. Vivo se lo comieron los gusanos. Pero este hombre ni siquiera titubeó al decir, no soy digno de que entres a mi casa. Aleluya. Gloria al Señor. Fue muy humilde. Pedía para otro. Ya les dije, este hombre tenía a su comando ejércitos. Amén. Tenía siervos por todas partes, criados, esclavos. Pero él le pedía por alguien más. No sé si muchos consideran pedir algo que ellos no son dignos de hacer. Yo no voy a indignarme a pedir algo a alguien. Pero él lo hizo por su siervo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos por nosotros, ¿cómo hemos enseñado que debemos de orar a los niños? ¿Se acuerdan de la mano? ¿Quién es el último? ¿Por quién se debe de pedir? Por nosotros mismos. Se pide por todos los demás primero y por último nosotros. Entonces el Señor dice, no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal. Buscamos nuestros placeres, nuestras necesidades primero. El centurión no pensó en sí mismo. Él pudo haber pedido más poder, quizás más ejércitos, más influencia en la región. Acuérdense que los romanos estaban ocupando Israel y tenían muchos enemigos. Él no pidió nada para él. Él pidió para su siervo. Amén. Pidió para otro. Lo más importante de todo es que este hombre, se puede decir pagano, ese gentil, creía en la autoridad de Dios. Creía en la autoridad de Dios. Aleluya. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Amén. Esto me sabía perfectamente bien lo que es autoridad. La autoridad requiere disciplina. La autoridad requiere que un hombre pueda hacerle caso, obedecerle a uno de lejos. Él no tiene que estar en persona diciéndole a cada esclavo, a cada soldado que le hagan algo. Él desde lejos puede decir, haz esto, y se hace. Él sabía perfectamente bien que este hombre de carne y hueso tenía en sí mismo la autoridad del Dios vivo, que él podía hacer el milagro. Amén. Por eso le dijo, solamente di la palabra. Aleluya. Solamente di la palabra. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ahora, acuérdense de algo. Les dije que en el comienzo, en el Antiguo Testamento, la fe realmente no era algo muy común entre la gente. Apenas se menciona. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Gloria al Señor. Dios que creó los cielos y la tierra. Dios que con su palabra, ese verbo, todo lo que no había, lo hizo. Su palabra, Él es el autor de todo. Él creó todo. Amén. Y Él lo cumple todo. Gloria al Señor. Y ese hombre está pidiendo a Jesucristo, di la palabra y está hecho. Aleluya. ¿Usted cree en eso? ¿Cree en esa palabra? Amén. Aleluya. ¿Cree usted que usted tiene palabra para llevársela a otro gentil? Amén. Aleluya. Usted va a decir la palabra. ¿Qué es la palabra? Esta es la palabra. Aleluya. Aquí está la palabra. Aleluya. Ahora hágase usted pasar por el centurión. Va a llevar la palabra que sigue siendo viva a otras personas. Aleluya. Para que sanen, para que sean salvas. Esa misma frase que dice, di la palabra, se nos dice a nosotros ahora. Tenemos la palabra, tenemos al verdadero. Gloria al Señor. ¿Estamos dispuestos a darla? ¿A llevársela a otros? Amén. Aleluya. Que requieren ser sanados,
que requieren ser liberados de la esclavitud del pecado. Estamos dispuestos, creemos lo suficiente en el creador, en el autor de esta palabra para llevárselo al resto del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que tener esa fe que tenía el centurión. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. El autor del principio y el consumador, el final. Gloria al Señor. Él es el alfa y Él es el omega. Esa es su palabra. Él lo dice, Él lo hace. Nosotros la tenemos aquí. Estamos dispuestos nosotros a llevar esa palabra a todas partes. Gloria al Señor. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, creemos nosotros en el poder de su palabra. Creemos nosotros que el Dios vivo está aquí. Amén, aleluya. Está aquí. Todo lo que nos puede decir en cualquier tiempo de la historia, aquí está. Gloria al Señor. Todo lo que ha sido dicho y hecho en los hombres, aquí está. Cualquier pregunta que uno tiene, aquí está la respuesta. Amén. Es su palabra. Es como que si Él estuviera aquí mismo, en persona, diciendo, yo iré y les sanaré. Gloria al Señor. Yo iré y les sanaré. Pero ahora lo necesita usted, lo necesita a mí, para que nosotros llevemos esa palabra que acaba de decir Él y llevarlo a las personas que requieren ser salvas, llevarlo a las personas que requieren ser sanadas. El otro día estaba viendo en Facebook una señora, dice, ¿cómo es posible que los grandes hombres de Dios y los millones que hay son trinitarios? Y les va tan bien, y sus iglesias están llenas. ¿Cómo es posible que los universitarios no tienen nada ni a nadie famoso? ¿Te acuerdas que vimos eso? Inmediatamente los universitarios ahí pusieron todos sus comentarios. No sé si lo vio usted, hermano. Yo lo único que se me ocurrió en ese momento poner fue, por eso la puerta es ancha. Aleluya. Bien ancha. Porque todos esos millones que están llenando iglesias con la mentira, Santo. sin la revelación, van a pasar por esos portones tan anchos directamente al infierno. Así es, aleluya. El obispo lo decía duramente, pero es verdad. Muchas veces tenemos miedo de decirlo, porque se oye fuerte, pero tenemos que ser fuertes. Y tenemos que tener esa convicción. La puerta es muy angosta. Muy angosta. Hay que pasar de ladito y meter la panza, ¿no? Si apenas nosotros, los escogidos, apenas vamos a ser salvos, con costo vamos a ser salvos, ¿qué será de todos aquellos que creen mentira? Ayúdanos, Señor. Entonces, por eso nosotros, como dijo el hermano, no debemos preocuparnos. Él pondrá a los que Él ya ha escogido Amén. para ser salvos. Esta tarde estaba con una señora y le hemos dicho tantas veces que venga a la iglesia. Y por supuesto no se decide. Y le repetí lo mismo. Le dije, señora, ¿cuántas veces, cuántos siervos le ha mandado el Señor con la palabra para que usted sane? Y usted busca 1000 excusas para no ir, para no escuchar palabra y no ser sanada y no ser salva. ¿Usted cree que Dios va a seguir dándole oportunidades toda su vida? Si mañana mismo usted muere y ya para usted es el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos esa labor, no descansar y que no se fijen en el testimonio. Es cierto que es nuestro trabajo ser el mejor testimonio posible. Debemos obedecer, debemos ser fieles al Señor, debemos ser luz en la tierra, sal en la tierra. Amén, aleluya. Pero realmente la palabra está aquí. Amén. Y todo lo de acá es pasajero. Hay personas que con un milagro que Dios les hace en sus vidas, me estaba contando ella de que una hija
que tenía un problema, milagrosamente se salvó, y que ella a diario, en la mañana, le agradece al Señor. Le digo, ¿usted cree que Dios está contento con eso? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros para darle gusto a Dios? ¿Qué tanto podemos dar nosotros a Dios que sea suficiente para ganar el cielo? La señora realmente no sabía qué contestar. Y le digo, señora, no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer nosotros. Amén. Todo viene de Él. Aleluya. Pero si Él la llama, vaya. Aleluya. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Gloria al Amén. Señor. Tenemos esa palabra. Ya nos la dijo. El centurión le dijo, solamente di la palabra. Ya nos la ha dado la palabra. La revelación es nuestra. Aleluya. Pero nos toca ir con los siervos enfermos. Ir con todos aquellos que necesitan esa palabra de esperanza. Esa palabra de salvación. Nos corresponde a nosotros llevársela a ellos. Gloria. Si nosotros no creemos con esa fe que creía el centurión, ¿qué esperanza tienen los que no han de ser salvos? Nos corresponde a nosotros. Jesús no es todo porque Él es Dios. Jesús no solamente es el camino a la salvación. Jesús mismo es la salvación. Amén. Jesús es la voz de la autoridad y su palabra es autoridad. Nos corresponde a nosotros decirla y llevarla a todos. Amén. Dice aquí que para que una fe sea sincera, se debe de actuar. Aleluya. Ya lo dijo Él. Ya dio su palabra. Ya toca a usted creerla y llevársela a todo aquel que lo necesita. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe, que nos fortalezca, que nos dé fe y confianza, que no nos haga fallar, y que si fallamos, que nos levante. Amén. Vamos a pedir al Señor que siempre nos dé la convicción de su palabra, que su palabra sea real y sea siempre lo que guíe nuestras vidas, que su palabra sea la que salga de nuestros labios, y que a veces es palabra de juicio, pero esperamos que sea palabra de amor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has dado un regalo magnífico, un regalo incomparable, un privilegio único. Sabemos, Señor Santo, que nos has encomendado esta iglesia, una tarea difícil, pero más que nada, Señor Santo, sabemos que de esta iglesia deben salir más iglesias, y nuestra iglesia debe ser el modelo a seguir, el modelo, el ejemplo a seguir para todas aquellas que han de continuar. Danos la fortaleza, Señor. Danos la convicción, Padre eterno. Permítenos creer como ese centurión, Señor, que en ningún momento dudó y se humilló completamente, vació ese vaso de su corazón para que tu palabra entrara en él, porque él creía, Señor, él creía completamente que él no podía hacer nada, que nada, ni nada de su fuerza, su poder, su influencia, ese rango que él tenía era inútil para sanar a su siervo, Señor. Solamente esa palabra viva que solamente tú tienes, esa palabra viva que solamente tú eres, Señor Santo, es capaz de limpiar este mundo, de salvar este mundo. Danos, Señor, tu Espíritu, que siempre nos guíe, que siempre nos guarde y que siempre esté en ese momento oportuno para decir palabra de Dios a todo aquel que lo necesite. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, llévanos siempre, Santo Padre, en tu seno. Queremos compartir tu palabra con todo el mundo. Trae las almas que han de ser salvas a este lugar. Y danos la fortaleza, danos la fe de este centurión para continuar y hacer tu voluntad. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, aleluya.